Ok, vamos a valorar a partir de San Lucas capítulo 19 del 1 al 9, 1 al 10, perdón, particularmente el 5, y más adelantito Apocalipsis 3:20, otra expresión que viene allí, ¿de acuerdo? Sí, dice San Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, la ciudad de la época, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, en el momento Roma tenía la autoridad gubernamental sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos, y había que cubrir impuestos, y los impuestos se le pagaban a Roma. Y bueno, los romanos ponían recaudadores o cobradores de impuestos, lo que hace Hacienda el día de hoy. Y el asunto es que los romanos no siempre tenían romanos cobrando impuestos. Los romanos en ocasiones ponían a los locales, ¿sí?, que son los que conocían cómo operaba la ciudad y cómo operaba. Entonces, bueno, estaba este personaje Zaqueo, que era el jefe de los que cobraban impuestos. Si lo contextualizáramos, era el jefe de Hacienda. Así. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, además, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro, el tipo de árbol, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, yo quiero partir de un punto, no distraernos en las características del personaje de Zaqueo, no pensar en él, que era publicano. Él era publicano, cobrador de impuestos, sí, pero no desviarnos de una posible enseñanza que está ahí, porque a veces al ver personajes, o nos identificamos con él o no nos identificamos con él. Si nos identificamos con él, la enseñanza es para mí; si no me identifico, no vamos a dejar de lado las características del personaje. Y yo quiero dejar una característica muy generalizada, que es Zaqueo, un hombre sin Dios en su casa. Independientemente de lo que él fuera, independientemente de su profesión, su oficio, era un hombre que no tenía a Dios en su casa. Era un hombre que lo describe la Biblia como alguien que estaba muy interesado en ver a Jesús. Dice la expresión del verso 3 que cuando escuchó acerca de Jesús, acerca de la fama, de lo que él hacía, porque ya para ese entonces el Señor Jesús ya había hecho milagros que llamaban la atención. Digo, lo más llamativo de la vida de Jesús son los milagros, no así las enseñanzas. Sin embargo, lo que transformaba a las personas eran las enseñanzas. Era el conocer un buen concepto, una buena idea, que viene a hacer la diferencia en mi vida, viene a hacer la diferencia en mi familia. Bueno, este personaje, dice el verso 3, que procuraba ver quién era. Y sus acciones y sus esfuerzos fueron para ver quién era. No era un Zaqueo buscando, así de primera instancia, modificar algo en su vida o modificar algo en la vida de su familia. Zaqueo era alguien muy interesado en ver, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Y precisamente procurando verlo, tus acciones tenían que ver con ver, observar. Las decisiones que toman, las acciones que toman, que es subirse a un árbol, es ver, satisfacer una curiosidad. Zaqueo quería ver a Jesús, porque es atractivo.
ver a Jesús, porque es atractivo, porque es satisfactorio, porque escuchar acerca de milagros, escuchar testimonios, ver un testimonio de una persona que su vida fue transformada, que su familia ahora pasó a una mejor condición, escuchar noticias de alguien que estaba en una situación de, no sé, de adicción, de alcoholismo, de autodestrucción y que después ya no lo está, es muy bonito, es inspirador, pero objetivamente hablando no cambia nada en mi vida. Yo puedo escuchar a un conferencista de la disciplina que quieras y ver lo que logró y ver lo que alcanzó y me puedo sentir muy contento de verlo, pero no deja de ser solamente un entretenimiento. Lo pongo de ejemplo, no porque es aquí, pero me gusta ver la historia de Memo, lo que corre, lo que logra, lo que hace, y qué bonito siento. Sigo pesando lo mismo y sigo, no sé qué, no cambié nada, ¿verdad? Pero qué bonito se siente. Bueno, perdón por el ejemplo, pero es lo mismo. Zaqueo se sentía muy contento y seguramente muchos de nosotros nos podemos sentir, o cualquiera se puede sentir muy contento de ir al templo, de ir a la iglesia, de ver ese retablo, de escuchar esas canciones, de ver esas representaciones, porque son muy bonitas representaciones de personas que han sido, o que son santas, o que fueron santas, o que lograron cosas. Es muy bonito, es muy fortalecedor y hasta allí, pero hasta allí había una necesidad que el mismo Zaqueo no estaba descubriendo. Zaqueo procuraba estar cerca, procuraba satisfacer su necesidad, y yo llegaría a esa palabra hasta que el Señor Jesús le dice: es necesario. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que entre yo a tu casa. Hoy es necesario que esté en tu casa. Una necesidad que el mismo Zaqueo no había descubierto. Zaqueo no sabía que era necesario que la presencia de Dios a través del Señor Jesús estuviera ahí, que ese maestro estuviera ahí. Los intentos de Zaqueo no eran, tal vez no se sentía digno, tal vez no descubría esa necesidad. Vaya, él no intenta que Jesús entre a su casa, no lo está intentando, y ahí es donde no deja esa enseñanza. El Señor Jesús le dice a Zaqueo, pero de alguna manera es una enseñanza permanente: es necesario que yo esté en tu casa. Cuando nos vamos a la palabra necesidad, yo creo que tenemos una cultura, no sé si por la cercanía con la frontera, con el norte, pero de pronto hemos sido un tanto irresponsables con la palabra necesidad. Muy comúnmente decimos necesito, 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 y te das cuenta que no lo necesitaba. Si algo de las muchas cosas que nos enseñó esta pandemia y esta temporada es que no necesitábamos ir tantas veces a la calle. Necesito y necesito, por semana necesito y necesito, pues realmente no lo necesitabas. Necesito salir de... no lo necesitaba. Muchas cosas que le llamamos necesidad no lo son. Muchas acciones, muchas compras, mucho de nuestra agenda está determinada por lo que llamamos necesidad, y no necesariamente lo es. La palabra necesidad, si nos vamos a la definición, es lo que debe suceder inevitablemente. Si hay una verdad, si hay una necesidad que podríamos llamar una necesidad verdadera, es que la presencia de Dios, que Dios esté en nuestra casa. Y la casa no se refiere al edificio, es en todos los que participamos, en todo lo que representamos. Si tú te vas a la Biblia, cada que decía casa no era el espacio, era papá, mamá, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, cuñados, yernos. Y hay una tendencia en nuestra cultura a hacer una separación, porque cada casa es casa, familia es familia, pero luego empieza, sin malas intenciones, pero es esa separación de, bueno, es cuñado, es concuño, es hijo, es nieto, es primo, pero segundo o tercero, o ya casi ni primos somos. Y empieza, y en esa separación no contribuye a la unidad. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa es la verdadera necesidad, la única necesidad. Porque tenemos una cultura, yo lo sé, muy, muy religiosa, una cultura que va a la casa de Dios, le decimos. Sí, pero, híjole, si no tenemos cuidado, de pronto es alguien que vamos a ver, que visitamos, pero que ahí se queda. Y él se queda en mi casa, y yo me quedo en mi casa, y sus formas son allá, y mis formas son aquí. Y no es lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Buscando diferentes traducciones,
es importante porque algunas traducciones, ya saben, la Biblia no se escribe en español, se traduce al español y en ese proceso de traducción en ocasiones hay ciertas pérdidas. Dice latinoamericana, debo quedarme, como si fuera lo que Dios tiene que hacer. Nueva versión internacional dice, tengo que quedarme. Nueva traducción viviente, debo, como que es algo que solamente es necesidad de Dios. Y no. Una traducción más antigua, la Biblia del Oso de 1560 y tantos, dice, es necesario. La Biblia de Jerusalén dice, conviene. Hay una conveniencia. La palabra que se utilizaba en el griego, en el necesario, es dei. Es un verbo imperativo que significa necesario, preciso, obligatorio. Algo que debe suceder. Te repito, en un mundo de tantas necesidades, en un mundo donde los muchachos dicen que ocupan o que necesitan una consola, o que necesitan un videojuego, o que necesitan el amor de alguien. Bueno, la etimología de la palabra necesidad es cedere. La negación a ceder, algo que no podemos ceder, algo que no podemos dejar pasar. Y es que si no tenemos cuidado en descubrir las verdaderas necesidades, las podemos dejar pasar. Muchas veces las verdaderas necesidades se pasan por alto. Existe, si algo nos ha pasado en esta situación, en esta región del planeta Tierra, es que nos encontramos con mucha necesidad del cuidado físico. Ha habido mucho descuido de la salud. Mucho descuido de la salud. No descubrimos la necesidad de alimentarnos bien, la necesidad de ejercitarnos, la necesidad de cuidarnos. Y vaya que estamos pagando una factura muy, muy alta. Porque era necesario. No era necesario la Whataburger doble carne, doble queso. Con malteada. Y papitas grandes. No era, pero sí, es necesario. No descubrir las verdaderas necesidades nos lleva a buscar cosas que en algún momento nos van a lastimar. En este momento hay personas que necesitan la siguiente dosis de droga y lo ven como, no lo necesitas, de veras no lo necesitas. En este momento hay quien ya está buscando la forma de necesita encontrarse con una relación fuera del matrimonio porque ya lo convirtió en una necesidad, y eso no es necesario. Nunca ha sido necesario, pero lo convirtieron en su necesidad. No descubrir la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida, de Dios habitando en nosotros, con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice una expresión que deja en el último libro de la Biblia, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Se interpreta como una palabra del Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es una expresión muy fuerte. Es una expresión muy fuerte porque se le dice a la iglesia y se le dice a los que se supone que tienen una relación con Dios. Hey, está tocando. O sea, yo estoy a la puerta y llamo. Dios es un respetuoso, no se impone. Hoy tiene la autoridad para entrar. Dice, los fantasmas atraviesan puertas. Pues puede ser, pero Dios no. La presencia de Dios no, Él está esperando y da el primer paso porque se acerca a nosotros. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, hoy es necesario que esté conviviendo con toda tu familia, determinando la agenda. Yo no sé si recuerdan, pero cuando llegaba a una visita de familia, recuerdo en mi casa de niños cuando llegaba, había una tía que nos visitaba una vez al año y cuando venía la tía se modificaba toda nuestra actividad familiar. Se compraban cosas diferentes, nos mudábamos a recámaras diferentes, había que dejar una recámara lista. Es más, se modificaba hasta lo que veíamos en la tele. La señora ya anciana se impresionaba mucho, entonces no, esa película no, esa serie no, todo se modificaba, porque había alguien más viviendo en nuestra casa. Cuando dice el Señor Jesús, le dijo a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa, y que Zaqueo le da la bienvenida y que entra, se transformó la vida de la casa de Zaqueo. Una expresión que surge, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Con todo lo que implica la palabra salvación, todo lo que implica, porque a veces reducimos la palabra salvación a que, bueno, pues un día cuando ya me muera, cuando ya no esté aquí, voy a estar en la presencia de Dios, como si la salvación fuera solamente eso. El ser salvos es el ser librado.
Ser salvos que puedo decir mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis yernos, mis cuñados, toda mi casa es salva, es librada del error. Hoy ha llegado la salvación. Estar en un estado de salvación es estar en un estado de bienestar espiritual. El bienestar, el bien que proviene de parte de Dios, con todo lo que incluye, ¿eh? Y voy a ser muy extenso, pero vaya, dice que para los hijos de Dios ni plaga tocará tu morada. Todo lo que viene, todo lo que viene. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando descubrimos esa necesidad y reconocemos una necesidad permanente de que Dios, a través de su presencia, a través de su espíritu, a través de sus enseñanzas, estén en nuestra casa. Porque abrirle la puerta a Dios es abrir la puerta a una forma de vida, a una enseñanza, no robarás, no matarás, no mentirás, una forma de vida que procura el bienestar de los demás. Todo lo que quieras que hagan por ti, eso haz por ellos. Bueno, en nuestra casa, en la casa de los que le hemos abierto la puerta, todo lo que queremos que hagan por nosotros, eso hacemos por los demás. Porque es una máxima. Le llaman la regla de oro, pero es el segundo mandamiento más importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Pues tu hermano, literalmente tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu nieto, tu hijo, tu cuñado es tu prójimo. Hoy es necesario. Una necesidad que, te repito, Saqueo no sabía que necesitaba. Como mucha gente pudiera no saber que necesita, que lo que ocupa, mira, lo que ocupas es que Dios mora en tu casa, que la presencia de Dios mora en tu casa y que a través de esa presencia seas salvo y libre del error, del engaño, de la tentación que fuera. Pero tenemos que romper ese modelo de yo voy a la casa de Dios y pues sí, lo voy, lo visito y él ella se queda, yo acá me quedo y seguimos con todas las discusiones y sombrerazos y subes y bajas y los altibajos es que esto es el matrimonio. La relación con los hijos, no es que así tiene que ser la relación, no tiene que ser así. Yo estoy a la puerta y llamo, dice la expresión en Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque pudiera solamente escuchar la voz, sí escucho. Saqueo escuchó la voz de Jesús y le abrió la puerta. Pudiera, no, muchas gracias, es que no, mira, no está arreglada, no sabes ahorita, no. Llego con visitas y no le aviso a mi señora, no quieras ver el problema que se arma. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si abrimos la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y habla de una comunión. El acto más íntimo que tenemos es el compartir los alimentos con alguien. Cuando llegues a ese nivel de confianza que si te lo vas a comer, me das y metes la mano al plato de alguien y alguien mete la mano a tu plato, oye, es un acto de mucha intimidad y de mucha confianza. El que, ay, me das, sí, me das, o sea, ya habla de mucha comunión. Bueno, cenaré con él y él conmigo. Ese espacio de confianza donde nuestra casa se vuelve un espacio de comunión íntima con Dios. Y cuando el espacio hay una comunión íntima con Dios a través de su presencia y de su espíritu, allí en lo cotidiano, en lo ordinario, al empezar el día y al continuar el día y al terminar el día, allí hay salvación. Hoy ha llegado la salvación de esta casa. Y tú ves a Saqueo, unas acciones que hizo, y si en algo he defraudado, lo voy a corresponder. Un hombre que está tomando decisiones que tienen que ver con el bienestar de toda su familia, una vida transformada. Todo eso no hubiera ocurrido si no le abren las puertas de su casa. ¿Qué tanto se queda afuera o se queda adentro? Me platicaron una historia, de tantas historias, de las muchas historias que hay ahorita que se han construido este año. Un matrimonio de muchos años de casados, hijos, nietos. Y hay una posibilidad de contagio en uno de ellos, son ancianos, muy grandes, 90 años, el señor creo. Y los hijos toman la decisión de separarlos y se van. En la casa se queda la mamá y al papá se lo llevan a la casa de uno de los hijos. Ya no podía entrar a la casa de su esposa, ya no podía estar con su esposa. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres,
Y él pide que lo dejen ver a su esposa. Y lo suben al carro, a este anciano, y lo llevan. Y la señora sale y abre la puerta. Y desde la puerta y él desde el carro baja la ventana. Y se ven de lejos. Y la lágrima surge. Es su esposa, su compañera de muchísimos años, de toda la vida. Y quiere entrar, pero no puede. Hay circunstancias que se lo impiden. No se volvieron a ver. Una de las historias, de las muchas como esa. Dios quiere entrar. De verdad, Dios quiere entrar. Nos ama y quiere entrar, y sabe que cuando entre todas, no hay dificultad, no hay área de nuestra vida que no pueda ser transformada para bien. No hay una sola área de nuestra vida que no pueda transformarse. Muchas de nuestras situaciones que sufrimos y que nos traen adversidad tienen que ver con las malas decisiones y tienen que ver con no haber reconocido verdaderas necesidades, no reconocer los verdaderos imprescindibles. Él que nos conoce, hoy es necesario que pose yo en tu casa, hoy es necesario que esté en tu corazón, hoy es necesario que esté en toda tu vida. Y no se trata de ser buenos o malos, Hombre, hay muchísimos buenos hogares, muchísimos que pudiera ser que no estén viviendo con Dios en sus hogares y solamente está añadiendo dificultad. Yo no creo que Zaqueo haya sido un mal hombre, no creo. No dice la Biblia que fuera un mal hombre, interpretan que era un mal hombre por su profesión. La Biblia no lo dice. En algunas personas sí lo dicen, Zaqueo no. Sin embargo, pudiera haber sido un buen hombre que no tenía a Dios viviendo en su casa, que solamente quería verla, porque ver produce alegría, ¿no? Sí, imagínate, tal vez es un mal ejemplo, ¿no? Pero el amor tiene la necesidad de un vehículo y puedes ir a la agencia y verlo. Qué bonito. Está bien bonito. Lo viste y luego saliste a pie. Te fuiste caminando a tu casa. ¿Qué cambió? Nada. Bueno, es necesario que te lo lleves a la casa y que haga la diferencia en tus vueltas, en tu rutina, y entonces sí. Ok. Es un mal ejemplo, muy brusco. Pero un ejemplo, en fin. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es la necesidad que Zaqueo no descubría y que sin embargo tenía. Y es una necesidad permanente en cada uno. Cada uno de nosotros puede tener la misma necesidad. Qué bueno que la descubramos. La siguiente expresión dice conviene. La palabra conveniencia es con y unión. Son dos palabritas. Algo convenir es unirse. Venir a ser uno. Una conveniencia. Vamos a convenir. Cuando convienes con alguien es cuando surge el acuerdo. Por eso me gusta la traducción Jerusalén. Porque dice, hoy conviene que esté yo en tu casa, me conviene que Dios esté en toda mi casa, en mis esposas, en mis hijos. Mis esfuerzos son limitados, yo cuido a mis hijos, pero hay un punto en el cual ya no puedo estar con ellos, pero Dios sí, Dios sí puede estar, me conviene, para ayudarme a escoger la compañera de vida, el compañero de vida. No hay área de nuestra vida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y ya, una comunión íntima de Dios con nosotros. Pero sí parte de reconocer una verdadera necesidad. Te repito, y termino ya. Hay muchas cosas que decimos, necesito. No, hombre, sentarnos un momento y decir, ¿qué necesito? Necesito a Dios en mi vida, necesito a Dios en mi corazón, necesito orar. Eso sí es una necesidad, todos los días establecer una comunicación con Dios, necesito leer acerca de Dios en su palabra, necesito conocerlo más, necesito congregarme, si en ocasiones es congregarme con sana distancia, por supuesto, pero fortalecer y ser fortalecido, necesito compartir, porque si algo contribuye es compartir, hablar lo que Dios ha sido en mi vida es fortalecedor. Necesito. El otro lo necesito, el otro lo quiero. Hay muchas cosas que quiero y que son buenas, otras no tantas. Pero necesidad. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que podamos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito que poses en mi casa. Yo necesito que estés en mi casa. Yo necesito que estés en mi casa todo el tiempo. Que no seas una buena visita. Que cuando llega la visita se adecuas y la mejor versión de nosotros mismos. No.
yo necesito que estés en mi casa y en la de mis hijos y en la de mis futuros nietos y en la de mis futuros bisnietos, y que seas una presencia permanente en esta generación y en las generaciones que habrán de venir. Necesidad. Orar a Dios y que Él nos ayude a reconocer esas necesidades. Te lo dejo para su reflexión. ¿Ok? Hacemos una oración.